¿Cómo están? Son las 11 de la noche de este domingo. Acá en la ciudad de Corrientes, en la capital de la provincia de Corrientes, está lloviendo. En realidad ahora paró, pero está feito. Hola Fabián, ¿cómo estás? La idea es poder juntarnos un ratito, si Instagram quiere. Juntarnos un ratito, decía, con el padre Horacio da Silva y charlar sobre esto que se inició, que es la Semana Santa, pero al mismo tiempo aprovecharlo para hablar un poquitito de creencias, de religión, en un tiempo tan especial, ¿no? Tan particular el que estamos viviendo todos. Hola Ariel, Andrés, ¿cómo están? Bueno, de a poquito lo estoy esperando a Horacio. Calculo que en instantes va a estar aquí y vamos a charlar de esta Semana Santa, que es muy especial. Hoy, yo no sé si en otros lugares ha pasado, pero aquí por lo menos vi muchas casas. Hoy salí a llevar a mi madre y vi muchas casas con los ramos en las puertas, ¿no? Bueno, una manera distinta para muchos, sobre todo para los creyentes y practicantes de vivir este momento. ¿Cómo está Juan Bautista? Juan Bautista, ¿cómo estás? Carlitos Estegeman, qué lindo que estés ahí. ¿Cómo estás, Juancito? ¿Bien? Esperemos que bien. Bueno, les decía, la invitación es para que nos juntemos un rato, unos minutitos, a charlar con Horacio da Silva, que con él he tenido muchas charlas, aprovechando que además de ser un hombre de la iglesia, es un hombre que comunica muy bien, que le gusta la comunicación y que sabe de la importancia. Así que, bueno, en eso estamos. Veo a ver, me parece que estás. Necesito un saludo tuyo, Horacio, por lo menos. A ver si logro saber que estás ahí del otro lado. Las 11 de la noche, casi 11:05. Ustedes, mientras lo esperamos a Horacio, a ver, ahí lo tenemos donde de lo que hay vamos a empezar a charlar un poquitito. De religión, de fe, de Semana Santa. ¿Me ves, Horacio? ¿Me ves y te escuchas? Sí, te veo, te escucho, no sé si vos me ves. Te veo. Veo que hay mucha luz detrás tuyo, pero te vamos a ver igual. Sí, ahí está. Justo me agarra el... Ahora te vemos mejor, ahí te vemos. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo andás? Y bueno, aquí como todos nomás, en casa, en Corrientes, cumpliendo lo que manda la ley, digamos, ¿no? La cuarentena, cuidarnos y bueno, tratar de llevar lo mejor posible, como todos nomás, ¿no? Esta situación difícil para la salud y para todo lo que implica también una nación, digamos, el mundo, porque esto ya es mundial, una pandemia, pero bien, dentro de todo, gracias a Dios, bien, ¿no? Rezando y bueno, esperando que esto se vuelva también, además de dejar una enseñanza, de volver a la normalidad de la vida, digamos, ¿no? Cada uno en su trabajo y bueno, que la familia se vuelva a integrar, si bien esto sirvió mucho y sirve mucho para integrarnos, pero bueno, estamos bastante distanciados socialmente por el tema del COVID-19, ¿no? A ver, te lo voy a poner en criollo, Horacio, muy en criollo, perdóname quizás hasta la vulgaridad con la que digo esto, pero para ver si el resto lo puede entender. Yo por ahí me pregunto, viste que el ser humano
todos en situaciones extremas buscamos de dónde prender, ¿no? Y esta es una situación global, extrema, en la que me parece que más que nunca a todo aquel creyente crea en la divinidad que crea, está buscando acercarse. Yo por ahí digo, más de una vez me planteo, digo, pero ¿qué broma tiene solamente acordarte de tu Dios cuando las papas queman? Y mirá, eso en el ser humano es muy corriente, somos así, amor. Aquí no se libra ni el cura, ni el obispo. Hay momentos de la vida que uno cuando empezó a llover puede que se sienta un poco lluvia porque mi techo... Sí, no, pero está bueno, le da un clima más interesante. Déjame saludar ahí mientras frenaste, saludo a Eduardo, a Carlito Gaspó que está ahí, a Agustín, a Germán, al amigo José Viñuela. Después contame, José, si pudiste grabar lo de hoy. Me encantó lo que estuviste haciendo hoy, José, te estuve mirando con Flor. Y bueno, a Edu creo que lo saludé también, a Edu del Valle que andaba por ahí. Pero me decías. No, te decía que el ser humano todo, digo, no escapamos de que cuando queman las papas uno se prende mucho más a Dios o a la divinidad, como decía vos, que en otro tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que este sea un tiempo que cuando se vaya, si Dios quiere, nos deje una gran enseñanza, digamos, ¿no? Que no solamente en los momentos de tormentas nos prendamos más a Dios, sino también en el momento de calma, de gratitud. Fíjense ustedes que este virus viene de una sociedad, de un mundo oriental donde están acostumbrados a la meditación, a la calma. Por eso pudieron pasar tanto tiempo en Cuaresma encerrados, digamos, ¿no? Porque el chino, el japonés son de meditación, de hacer yoga, de ahí viene toda esta cultura de meditación. Y bueno, están acostumbrados a saber esperar, a saber tener paz, si bien en el momento de como se estaba viviendo si había paz, pero por lo menos saber esperar, saber escuchar a lo que dicen las autoridades. Vos no te imaginás en China, en Japón, no obedeciendo a la autoridad, en Alemania nomás. Nosotros aquí somos más desobedientes a la ley, digamos, ¿no? Nos cuesta obedecer. ¿Quién sos vos? ¿Sabés con quién estás hablando? Sí, esto costó mucho poner orden en las rutas cuando te paraban por ahí, si vos no tenías el permiso, después salió el permiso. O sea, hay muchas situaciones que sin irnos de tu pregunta, pero va al caso, digamos, ¿no? Uno se desvía y vuelve de nuevo al carril, que es la divinidad, en este caso nosotros, Dios, la Virgen, los santos, digamos, ¿no? Uh-huh. Hablaste de la tormenta, el Papa puso esa tormenta como ejemplo, ¿no? Puso ese enfrentamiento en una barca en la que todo lo que estaba alrededor, eso sí que el ejemplo de los apóstoles era, acá estamos fritos, digamos, ¿no? Y la calma que buscó poner Jesús en ese fragmento de bíblico que le expresó a toda la humanidad Francisco hace pocos días, ponía énfasis un poco sobre esto, ¿no? O sea, que el miedo, ese miedo que todos tienen, que todos tenemos en el fondo, no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Y fíjate vos, Daniel, que ese miedo que a los apóstoles, que el Papa bien puso ese texto bíblico en el día que él hizo la bendición con el Santísimo, ¿no? En la Plaza San Pedro, es un texto bíblico que Jesús aprovecha para enseñar muy fuerte, digamos, ¿no? Él estaba durmiendo, estaba tranquilo, porque la confianza en el Padre era ilimitada, lo cual entonces confiaba que esa tormenta que estaba pasando iba a pasar. Pero los apóstoles, el ser humano común, no. Se le pidió, Señor, sálvanos, que nos hundimos, y bueno, ahí él se levantó, le increpó, y bueno, le increpó a la tormenta y le increpó también a los apóstoles, digamos, ¿no? Porque tenían miedo. Pero el miedo es volvemos al tema, digamos, ¿no? Qué sé yo, los curas, nosotros, el psicólogo, el médico, es común que te pregunten, ¿y cuándo vamos a terminar? Padre, ¿me puedo ir al médico? ¿No? ¿Cuándo me voy a mi casa? Padre, ¿me voy a sanar?
tiene perdón esto, va a costar salir al psicólogo. Entonces, es muy común, ser humano, que estemos siempre con ese miedo, con esa inseguridad, y más cuando es mundial el tema. Tal vez cuando es más privado, más entre casa, uno acota más el miedo, ¿no? Pero cuando es mundial y vos ves, y hay ya otra enseñanza también, digamos, ¿no? Cuando está bien que estemos informados, pero también cuando los medios nacionales y mundiales constantemente te repiten la cantidad de muertos, lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Italia, insisto, no tenemos que informar, pero también tenemos que cortar un poco, porque si no toda esta psicosis de miedo, de persecución, de angustia, en Estados Unidos, Nueva York, se han suicidado, se han muerto, porque el miedo, el pánico, bueno, dice que es peor que las Torres Gemelas, digamos, ¿no? La muerte se han tirado del edificio. Pero por eso digo, yo creo que son momentos muy duros donde el ser humano tenemos que pasar, porque así lo permite Dios, y aprender de todo esto, digamos, no perder la calma. Y bueno, por eso digo, tal vez no mirar tanto televisión, no mirar un poco, informarnos, después leer un poco, escribir, mirar películas, o en este caso yo, bueno, rezar un poco más, tal vez de lo más habitual que uno pueda rezar. Y bueno, hay muchas cosas que se puede hacer en tiempo de pandemia, digamos, el caso que estamos viendo ahora, ¿no? Horacio, yo no sé cuál es la respuesta, pero uno también, yo siempre digo que cuando abrimos estas charlas para tanta gente, está bueno que lo escuchen desde la persona que, en este caso, desde el cura, desde el sacerdote, que puede darle más info, más info nos puede dar a los que estamos del otro lado. ¿Esto es un tiempo apocalíptico? A ver, hay que diferenciar el fin de los tiempos y el fin del mundo, ¿no? El fin de los tiempos estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo ahora es un tiempo muy duro. El fin del mundo, digamos, como mundo no lo sabemos, porque solamente Dios sabe. Además, de hecho, los mismos apóstoles le han preguntado cuándo se va a manifestar el poder de Dios. Si bien ellos tenían concepto erróneo del poder de Dios, porque ellos estaban oprimidos por el imperio romano, entonces querían que ya el poder de Dios lo derrumbe, lo termine. Pero ese no es el fin de lo que Dios quiere, digamos, el cielo nuevo y la tierra nueva que dice justamente Isaías, que dice Apocalipsis. Ese tema lo dejamos reservado a Dios, pero el final de los tiempos estamos viviendo, estamos terminando una cultura. Todo esto, por ejemplo, hoy te decía una mención recién, el tema de la obediencia, ¿no? Se ha terminado el tiempo de la obediencia, de ser obediente a la ley, obediente, bueno, nosotros que somos de pueblo, al comisario, al maestro, al sacerdote. Se ha perdido todo eso a los padres, digamos, ¿no? Hoy es fácil mandar a los hijos a la escuela, a la guardería, porque hacer deporte, me quiero sacar a los chicos de encima porque mi autoridad... A ver, la autoridad no pasa porque yo doy un grito o le pego, o que si no, pasa también porque tu vida, tu conducta, ¿no? Es un todo. Y bueno, esto se ha perdido en todas las autoridades también, que es lo que le están pidiendo ahora a la sociedad, a nuestros políticos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que el fin del tiempo, ya estamos viviendo un fin de tiempo, de cultura. Los chicos, bueno, vos que también estás en los medios, sabés que si tenés hijos, los boliches, las culturas hoy empiezan, qué sé yo, a ir a los boliches a las 2 de la madrugada y vienen a las 7, y antes, yo creo que tenemos casi la misma edad, era más temprano, se volvía, había otro aire, digamos. Eso se ha terminado. Bueno, todas estas cosas sirven para volver de nuevo a reencarnarnos y volver a obedecer, digamos, a ser obediente a la ley. Decir, bueno, si te paran en la calle, si te paran la policía y te piden los documentos, te piden, bueno, vos tenés que ser obediente y obedecer, digamos. No sé si responde un poco a lo que vos, o al que el mundo dice, bueno, esto ya es el fin del mundo, ya viene pronto Dios porque hay peste y todo, un poco lo que dice el Apocalipsis, lo que dicen los textos bíblicos. Pero acordad también que los textos bíblicos, de esos textos también es escrito cuánto hace estar, y todavía es mundo. Lo que escriben los autores sagrados es justamente esto, en cada momento es volver a Dios para que dentro de
que nos vamos, ¿no? Salimos del camino, estas cosas sirven para reencaminar y terminar una época, digamos. Hoy vi, creo que debe estar en, esto se debe multiplicar a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina y se debe multiplicar a lo largo y a lo ancho de toda la humanidad, en todo aquel lugar que hay, que uno es creyente y practicante. Hoy vimos las casas con los ramos en muchas de las puertas, ¿no? ¿Cómo se vive esta Semana Santa que se inició ahora, sabiendo que buena parte de lo que era práctica y que la Iglesia de alguna manera siempre se encargó de mostrarnos que es necesario estar presente, acercarse en cuerpo a la casa de Dios, es decir, acercarse a cada parroquia, a cada iglesia, pero hoy estamos ante una imposibilidad. ¿Cómo se vive hoy? Y sí, es una vivencia típica, digamos, ¿no? Hoy yo lo viví también desde la red del Arzobispado de Corrientes, con la misa del obispo, desde la catedral. Y bueno, son formatos que, bueno, todo se aprende, digamos, ¿no? Como decía al principio, hoy en las iglesias estarían rebotadas de gente, a veces va más gente a la bendición de ramo que otras misas de domingo, porque quiere bendecir su ramo, o por ejemplo el día de San Blas para bendecir su garganta. Entonces nos gusta ir al templo y que está bien que vayamos, pero bueno, hoy no se puede ir, se vive desde la casa, se vive donde vos estés con tu familia, y ¿qué va a ser? Por este momento tiene validez eso, digamos, ¿no? Pero después el resto del tiempo, cuando volvemos a la normalidad, bueno, la misa por los medios es solamente para los que están presos, para los que están imposibilitados por enfermedad, pero después el resto, bueno, tenemos que ir como siempre, digamos, ¿no? Pero bueno, en este tiempo de esta pandemia tenemos que quedarnos en casa, tenemos que obedecer y bueno, ver la misa, escuchar la misa, arrodillarnos también cuando se consagra, porque tiene una validez de fe, cuando el sacerdote está consagrando, hacer toda la señal de la cruz, cuando lee el Evangelio, cuando comienza la misa, cuando se golpea el pecho, por ejemplo, para cuando pedimos perdón a Dios. Bueno, todas estas cosas que uno lo hace en el templo, también lo hace en la iglesia doméstica, como dicen los papas, que es tu casa. Porque a veces uno también, no estoy diciendo que no vayamos a misa, pero a veces vamos mucho al templo, pero en tu casa, que es el templo de tu familia, con tus hijos, con tu esposa, el caso que está casado, o el que vivimos solo, vivimos una ocasión específica, es también tu lugar sagrado, digamos, tu lugar donde vos te encontrás con tu familia, donde te encontrás con vos mismo, donde te encontrás con la divinidad. Cada uno tiene un santuario, un lugarcito donde está un santo, está la palma justamente que hoy se bendijo, lo dejas ahí para el año que viene. Entonces, todos esos lugares, bueno, hay que vivirlo así en este tiempo especial y que tiene mucha validez también desde tu casa. Y entrando en los sacramentos, Horacio, ¿qué pasa hoy con las personas que habitualmente o frecuentemente, para decirlo correctamente, no solamente iban a misa, sino que se confesaban, pero principalmente comulgaban muy de seguido? ¿Y hoy? Bueno, está la comunión espiritual, que bueno, vos podés hacerlo y tiene validez, porque no se puede ir al templo, cuando recién comenzó esta pandemia, bueno, pedían que la comunión se dé en la mano y no en la boca, porque el contagio podía venir por ahí, y después, bueno, se cerró los templos, pero bueno, al no poder ir ahora y que tampoco se puede llevar la comunión a los enfermos en el hospital, porque no se puede ingresar, se hace la comunión espiritual, recibirlo a Jesús sacramentado desde tu casa, bueno, hasta que esto se normalice, bueno, y volvamos de nuevo a recibirlo tal. Además, la comunión, acordate que estaba reservado solamente, el comienzo de la historia de la iglesia, solamente para los enfermos, no era para el común de toda la gente. Por eso se reservaba en el sagrario para llevar a los enfermos, ¿no? Y que llevaban las hostias consagradas por las calles, con un sombrero, con una protección, con la campanilla, con las velas. Bueno, después se fue dando, por supuesto, se fue abriendo y bueno, ahora
para todo aquello que se preparan dignamente, bueno, reciben la comunión, pero antes era solamente para los enfermos. Así que también no estamos... ¿Cómo es esto Sí. de la comunión espiritual? Bueno, al no poder recibirlo corporalmente, digamos, ¿no? De la Eucaristía, de la hostia, como decimos, lo recibís cuando el sacerdote en la misa está celebrando por estos medios que hoy estamos mirando, por Instagram, por Facebook, por donde sea, puedes, bueno, arrodillarte, como te decía recién, mientras el sacerdote consagra, y después cuando está dando la comunión, que lo da, recibe él y algún otro monaguillo que está con él, y bueno, vos decirlo desde adentro de tu corazón: Señor, yo quisiera recibirte también con esa pureza, esa libertad que te recibió María en su seno purísimo. Y bueno, y hay muchas oraciones que ahora no me vienen a la memoria, pero uno lo recibe y recibió la comunión. Y cumplió con el precepto, porque uno está también obedeciendo, ya que hablé también hoy de la obediencia, está obedeciendo a organismos internacionales como el de la salud, y el Papa pidió, el obispo, la Iglesia, bueno, han pedido que en este tiempo, bueno, no haya, no sé, mucha gente junta, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el Papa ese día en que estuvo pariendo para todo? ¿Fue específicamente que le dio a los cristianos? Bueno, hay que... es un gesto de Francisco muy grande, digamos, ¿no? La bendición para todo el mundo, para Roma y para todo el mundo. Es una bendición que el Papa lo da solamente cuando es Pascua y cuando asume él como pontífice, digamos, ¿no? Bueno, pero en ese día lo hizo específicamente para el mundo, porque, bueno, por lo que estamos viviendo, digamos, ¿no? Pero no es como dice la prensa amarillista, ¿no? El Papa perdonó el pecado a todo el mundo, Claro. ¿no? Yo digo, claro, yo digo también, así como tiene especialista en deporte, en qué sé yo, en cultura, en todo esto, cosas, ¿por qué no tiene alguien que se especifique en religión y explique qué es lo que quiso hacer el Papa? Y no él. El Papa hizo el perdón de los pecados en la medida que vos cumplas el requisito y en la medida que después vos te confieses, digamos. No es que perdonó a todo el mundo los pecados, como decían los titulares de alguna prensa en Buenos Aires. Pero bueno, Claro, a ver, para ponerlo en blanco sobre negro, ¿qué es la indulgencia plena? La indulgencia plenaria que la Iglesia tiene para algunos momentos, ¿no? que se ocupa ahora, es el perdón del pecado, pero no los efectos, digamos, ¿no? El pecado sigue produciendo efectos, digamos, ¿no? Pero bueno, te perdona ese pecado que cometiste, pero en el caso que tenés que confesarte después, en el caso nuestro católico, con un sacerdote, digamos, ¿no? Pero las causas, hay un texto bíblico que le dice a la mujer adúltera: no, vete y no peque más. No es que la mujer no va a pecar más, porque no es imposible, sino que le dijo, bueno, tratar de que tu vida aquí en más sea una vida coherente. Digo. El no peque más, insisto, no es que no va a pecar, porque la mujer habrá pecado también después, pero voy al hecho de que Jesús nos pide que no pequemos y que tratemos de evitar toda ocasión próxima de pecado, como rezamos también una oración dentro de la Iglesia. Entonces, esa es la indulgencia que la Iglesia te concede con un requisito que, bueno, es una confesión, rezar por intención del Papa, y bueno, acercarte a confesarte, por supuesto, es lo más importante. Eso es lo clave, ¿no? Básicamente. Claro, es la confesión auricular, se dice en derecho canónico, o sea, que el otro te escuche de la fe católica. El que perdona es Dios, digamos, Jesucristo, por el sacramento de la confesión. Entonces, el que te perdona es Él con un sacerdote que también es pecador, que también se confiesa, pero tiene que escucharte. Y bueno, por eso los antiguos confesionarios era donde el sacerdote se metía adentro, vos tenías una rejilla y vos hablabas al oído, ¿no? Porque no importaba quién era el pecador, sino el pecado. Por eso el sacerdote no entraba en contacto con el pecador, sino con el pecado. Al escuchar el pecado,
vos decías todo tu pecado y después vos, el sacerdote en nombre de la iglesia de Dios, te absolvía el pecado si había materia de arrepentimiento, digamos, ¿no? Entonces, por eso, y hoy en día se ha perdido un poquito ese contacto, esa privacidad, digamos, ¿no? No hay más un confesionario, solo en algunas iglesias antiguas, pero No, por lo general. no, no estaría mejor que eso vuelva, ahora te digo, porque hay gente que por ahí entiende que puede seguir, a ver, vivimos un tiempo en el que cada uno parece que hace su propia religión e interpreta a su Dios como le parece. Esto es como si yo siempre pongo el ejemplo, digo, bueno, es como que vos seas socio de un club y llegues al club y querés, lo destrozás, hacer lo que te ocurre y supongo que debe haber un reglamento de cómo tenés que comportarte. Bueno, parece que hoy por hoy en la parte espiritual, y principalmente en la religión, mucho eso no le va a mucha gente, ¿no? Están así como, cada uno está con su Dios de la manera que cree. Pero yo te decía lo del confesionario porque hay mucha gente que dice, yo no le voy a contar lo que me pasa a una persona que es igual a mí, que debe ser tan pecadora como. Vos acabás de decir, el sacerdote también, por supuesto, se confiesa. Pero quizás el haber dejado de lado el confesionario como tal, haberle quitado esa privacidad, ha hecho que más de uno tenga ya un poco más de dudas al respecto. No sé, es una opinión, estoy pensándolo a medida que te voy escuchando. No, y es lógico tu razonamiento, porque también la gente dice eso, digamos, ¿no? A ver, yo creo que hay cosas que la iglesia tiene que volver a retomar, ¿no? Con el tema después del Concilio Vaticano II, como que se ha perdido todo un poco lo sagrado, digamos, ¿no? Se interpretó mal el concilio, como que las imágenes había que sacarlo, los confesionarios estos antiguos había que sacarlo, y no es así, digamos, no tenemos que hacerlo, al contrario, yo creo que hay mucha gente. A mí, por ejemplo, personalmente me gusta confesarme en un confesionario a la vieja usanza, digamos, ¿no? Donde vos vas, te arrodillás y hablas con el sacerdote y te confesás con el sacerdote. No sé quién está del otro lado, digamos, ¿no? El sacerdote tampoco sabe quién está de este lado. Por supuesto que vos tenés que decirle quién sos, bueno, para que también la materia tenga otro resultado del efecto que a quien con el pecado, digamos, ¿no? Entonces digo, a mí me gustaría que vuelva eso, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Y lo otro es cierto que el cura es un ser humano como cualquier otro y que se confiesa y tiene la misma debilidad y capaz que más todavía. Pero el sacramento es un sacramento que Jesucristo instituyó a los apóstoles y le deja a ellos para que ellos confiesen. Por supuesto que tiene que ir unido a la vida también del que confiesa, porque fíjate vos que uno piensa en los grandes sacerdotes de la vieja escuela. ¿Y qué te llevaba a confesarte? La santidad de cada uno, digamos, ¿no? Yo me acuerdo del padre José de Ibárbara, tantos salesianos que usan su sotana, su presencia, que te llevaba, te motivaba a ir a confesar. Y hoy en día, bueno, uno ve el sacerdote, bueno, uno más de nosotros, bueno, hubo casos que iban a otros lugares por ahí que no era muy. Hoy uno ve el sacerdote también, qué sé yo, en los boliches o también se ha visto en los carnavales, bueno, qué sé yo. Entonces, todas estas pequeñas cosas que tal vez vos antes no ibas a ver en un sacerdote, imposible, era inconcebible verlo, era al contrario, vos lo veías con la sotana, veías en su lugar de trabajo, que es la iglesia, o los colegios, también en los colegios se ha perdido eso, digamos, no hay un sacerdote que da el buen día, el que da la bendición cuando vos ingresas a la escuela, o el que te habla cuando vos estás pasando un momento difícil. Todas estas cosas, bueno, hace que también lo sagrado, lo sacramental se va perdiendo el gusto, digamos, ¿no? Hacen falta curas. Sí, por supuesto, y cada vez más, porque yo creo que todo este mundo que va creciendo, ¿no? Necesita muchas vocaciones. Los seminarios hoy en día están, la vida religiosa, por ejemplo, en el sur, que conozco lo que es
Ushuaia y todo, hay muchos que están entregando iglesia, digamos, ¿no? Los salesianos no dan abasto porque, bueno, entonces entregan aquí, la Merced, por ejemplo, va a pasar a la diócesis, digamos, ¿no? Porque tampoco los franciscanos que atienden dos comunidades muy grandes como la Merced y San Francisco Solano no tienen vocación, y los pocos sacerdotes que tienen no dan abasto, la mayoría están enfermos, están retirados casi, digamos, ¿no? Entonces digo, y no hay vocación, entonces digo, es volver de nuevo a lo que yo te decía, a la fuente, digamos, ¿no? Donde el chico en los colegios católicos se ha perdido ese amor a la divinidad, digamos, ¿no? Hoy es todo muy técnico, que está bien, hoy gracias a Dios a esto nos estamos comunicando con vos y con mucha gente, pero se ha perdido a saber, a ir a rezar, a ir al templo. Yo me acuerdo, yo vengo del colegio católico, bueno, vos entrabas al curso y te hacía rezar, o el padre te llevaba a la capilla del colegio, y bueno, todas esas cosas hoy en día en los mismos colegios católicos, porque otros colegios no tienen por qué hacer, porque no son confesionales, pero entonces si vos de esa fuente no le inculcas, no le podés pedir al otro mundo que está en otras cosas que vuelva a Dios, digamos, ¿no? Vos sabés que cuando decías esto yo veía la imagen, comparaba la imagen de la falta de sacerdotes o falta de recurso humano, si querés llamarlo de otra manera, con la realidad del virus de hoy. Es decir, no nos quedamos en nuestra casa espiritual, salimos y hoy de golpe nos encontramos con una pandemia espiritual que no tiene forma de ser resuelta por tan pocos sanitaristas del espíritu. No sé si vale entender lo que te estoy diciendo. Sí, a ver, fíjate vos que el egoísmo del ser humano es el egoísmo también en lo espiritual y en lo social, digamos, ¿no? Entonces a veces se nota ese egoísmo en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Cuando la gente que le rodea, por ponerte un ejemplo, digamos, ¿no? La gente le rodea al sacerdote, yo soy el único que estoy cerca del cura, o del obispo, o del papa, digamos, ¿no? En ese sector de poder donde vos podés manejarte. Entonces, ese egoísmo que hay, ¿no? Un circuito cerrado, y bueno, esto también te lleva después a vivir ese circuito cerrado de la sociedad, digamos, ¿no? De ser egoísta, no me interesa el otro, y tal vez nosotros en las provincias como Corrientes donde estamos, se nota un poquito más todavía de solidaridad, de acercamiento, pero en las grandes ciudades se nota que hay un vacío, ¿no? Fíjense que ahora que vivimos esta pandemia, ¿no? Como la gente está buscando ya salir porque ya no aguanta más estar encierro, también cómo haces para mantenerte espiritual, físicamente. Entonces, este egoísmo que tenemos, que se vive en la fe, como te decía recién, y vivimos en la sociedad, se manifiesta en estos momentos de crisis, digamos, ¿no? Por eso yo creo que esto nos tiene que dejar una enseñanza, ¿no? Que nos está dejando, porque la solidaridad, fíjense ustedes que lo que pasó el viernes en el banco, digamos, ¿no? Todos querían entrar, y ahora quisieron ser solidarios, separar de nuevo, volver al distanciamiento social, esperar que entre primero uno, salga, o sea, nosotros en la vida común, más que atropellar, hay que entrar, y bueno, importa como sea, digamos. Entonces, digo, esto es lo que nos falta todavía, pero vivir de corazón, digamos, no. Es como aquel ciego que estaba tirado al borde de la calle, y bueno, siente que pasa Jesús, digamos, ¿no? Y le grita, Jesús, hijo de David, ¿no? Pero y hubo gente que dice, callate la boca, dejá, no le molesta al maestro, ¿no? Y él grita con más fuerza, digamos, ¿no? Entonces, eso hay en todos lados. Está la gente también que te hace callar la boca, la gente que dice, no, animate a gritar más. Bueno, vos tenés que quedarte con el que te va a acercar, que es Jesús, digamos, ¿no? El resto va y viene, nadie es mortal, todos somos, nadie es inmortal, todos somos mortales, ¿no? Horacio, ¿qué significa la Semana Santa para la Iglesia Católica y particularmente qué significó este día, este domingo de Ramos?
¿Por qué es tan importante? Y son épocas, tiempos fuertes que la iglesia tiene, digamos, ¿no? Esto es uno de ellos, ¿no? La Semana Santa, la Semana Mayor, decían antes, digamos, ¿no? Porque es la semana donde tu fe tiene un sentido, digamos, ¿no? Donde Jesús pasa por este mundo, a esto vino, digamos, ¿no? A hacer la voluntad del Padre, a morir en la cruz, y su Pascua, digamos, no quedó la muerte, quedó la vida, digamos, ¿no? Entonces, nuestra fe pascual, pero la Pascua pasa primero por el dolor, por el abandono, por la cruz, y luego pasa por la resurrección. Es lo que nosotros estamos tratando de vivir ahora, este momento de dolor, de cruz, para luego tener la Pascua, digamos, ¿no? Pero siempre tenemos que volver a nuestro raíz, no olvidarse de dónde salimos. Salimos del dolor, de la cruz, digamos, ¿no? Bueno, Jesús bueno, entonces es una semana importante donde la gente se vuelca mucho. Bueno, hoy comenzamos con la bendición de Ramos, después el viernes el Vía Crucis, después la bendición de los óleos el sábado, donde también la gente se lleva a las comunidades los óleos para que sean usados para los enfermos, para el bautismo. Bueno, todas estas cosas hacen que, bueno, después tenemos también la Navidad, tenemos el 8 de diciembre, son fechas importantes, pero esta es la más importante donde da sentido a todas estas cositas, digamos, ¿no? Porque esto es mayor que cualquier fiesta de santo, digamos, ¿no? A veces nosotros somos muy marianos y nos olvidamos que María tiene sentido porque está unido a la iglesia, ¿no? No porque es una super divina, no. Porque está unido a la iglesia y porque fue obediente a la iglesia, que su hijo, María, hoy tiene un papel importante en la historia, ¿no? ¿Y este domingo en particular? Y este domingo en particular, bueno, fíjate vos que hoy se leyó, en las misas se leyó la pasión de Cristo, digamos, ¿no? Donde Cristo entra en su caminar, digamos, ¿no? Su vía crucis, para llegar a la cruz, digamos, ¿no? Entonces la gente, bueno, con el ramo, bueno, así como entramos con el ramo triunfante, viva Cristo Rey, también el viernes le estamos diciendo que muera, digamos, ¿no? Entonces tenemos ambivalencia en el ser humano. Pero hoy, bueno, la gente fue a bendecir su ramo, que es proteger la casa, digamos, poner el ramo ese en tu altar, en la puerta, digo, que bueno, y que sepa que esa casa está bendecida por ese ramo, digamos, ¿no? Por esa presencia. El otro día salió un fake news donde el Papa pidió que pongan un trapo blanco en la puerta de tu casa. Y eso corrió por todo lado, digamos, ¿no? Y la gente se desespera, y los católicos también, digamos, ¿no? Decían, hay que poner el trapo blanco en la puerta porque el Papa Francisco lo dijo. El Papa no dio nombre, pero bueno, el Papa que está Francisco, dijo, el Papa lo dijo que hoy va a ser el momento culmen de donde va a pasar el virus. Y digo, qué tonto que somos, digo, porque primero que el Papa no lo va a decir, ¿no? A confiar en una sábana blanca, digo, ya estamos mal. Y no es el problema que si lo dijo el Papa, es el problema del ser humano, porque eso lo dijo la semana pasada, y el viernes está un desorden en los bancos. Entonces digo, es el ser humano que hace que el pecado sea más grande. Digo, no porque vos pongas una sábana o un trapo blanco en tu casa, no, el virus va a ir, no, te va a atacar. Y la gente hoy pusieron, y que ese es un gesto de fe, digamos, pusieron las palmas bendecidas. Digo, estas cosas hay que volver a retomar y no las creencias estas que a veces pasan en los medios y bueno, se toma todo. ¿Qué valor tiene un trapo blanco, ¿no? Por eso yo te decía hoy, Horacio, qué valor, por eso te hablaba hoy más temprano de qué valor tiene el acercamiento, el arrepentimiento, decimos acá, el angaú, arrepentido, cuando las papas quedan, ¿no? Porque hay mucha gente que pone el trapo blanco, otros que dicen, no, vamos a bendecir nomás los ramos. ¿Vos bendecías los ramos antes? No, pero por las dudas ahora yo quiero estar preparado a ver si justo ahora es que va a pasar el de arriba y va a mirar, y si no, nos va a llevar puesto a nosotros. Y hay cosas, hay mucho de falsas creencias metidas en el medio de una sociedad que tiene todo tipo de costumbres, ¿cierto? Que ha abandonado un montón de cosas, pero que, como decíamos hoy, cuando llega un momento de desesperación, es capaz de prenderse de cualquier cosa. Dijiste lo de los bancos, dijiste lo de la tela, o lo del trapo. Hoy
aparece en cualquier lugar un artículo de que aparentemente, no sé, una aspirina te puede curar, la gente va y compra, o sea, todo con una postura que es la que en realidad me preocupa. Que hay en el fondo, en buena parte de todo eso, un concepto de sálvese quien pueda, ¿no? Yo voy a pensar en mí y el otro me importa un poco. Claro. Y sí, es lo que me habías preguntado y hablamos del tema de la solidaridad, digamos, ¿no? Yo el otro día hablé con una amiga de mi pueblo, Santo Tomé, digamos, una docente ya jubilada. Y no es tan mayor, pero bueno, está dentro de los parámetros que según la pandemia podría agarrar, digamos, ¿no? De la edad. Y dice, bueno, tuve la gracia de confesarme por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, cuando hay una pandemia, cuando hay una enfermedad, ahí yo me confieso, ¿no? Me voy rápido porque tengo que, por la duda, que no sea que Dios me lleve y yo no esté preparado. Pero es que, está bien, Dios te puede avisar y que esto puede ser un aviso. Y si no te avisa, y si te viene en cualquier momento la muerte, porque hoy en día, lamentablemente, los accidentes, las cosas que pasan en la sociedad, o estando en tu casa te da un infarto, entonces, sí, así como uno va al médico siempre, ¿no? Porque aunque uno tiene que esperar que esté enfermo, aunque también uno, si no está enfermo, uno no va a disparar, pareciera que tenés miedo a que el médico te diga, usted tiene un cáncer, pasa lo mismo en la fe, digamos, ¿no? Vos no tenés que ir siempre, no tenés que esperar que pase y se hunda el barco para que vayamos a confesarnos, digamos, ¿no? Yo me acuerdo, un paréntesis, cuando hice el viaje, cuando era capellán de la Armada, que hice el viaje a la Antártida, en el rompehielo, el almirante Irizar, digo, ay, si se hunde este barco, y si me mata, y si nos hundimos, y si me ahogo, y todas estas cosas. Fíjate, nosotros salimos de Puerto Madero yendo a la Antártida, y fui pensando en cada lugar que podía bajar. Bueno, si no aguanto, me bajo en Bahía Blanca, porque ahí suben los check-in del helicóptero. Si no aguanto acá, me voy hasta Ushuaia, me bajo en Ushuaia. Fíjate vos cómo el miedo te va llevando, te va analizando psicológicamente los lugares que son puertos seguros. Y después que no, si estoy acá arriba, primero que no lo busqué, fue obediencia al obispo de la fuerza, obediencia a Dios. Y bueno, cuando hice toda esa psicología mental ahí arriba del buque, dije, ¿cuánto hubiera dado Jesucristo, hubiera dado San Pablo por tener estos bichos modernos para cruzar el mundo, ¿no? Ahí me calmé, digamos, digo, no, acá no va a pasar nada. Y sí pasa, porque pasa. Pero siempre cuando tenés límites, cuando vos, y ahora sí corro, me confieso, ahora sí voy al médico a ver qué milagro hay. No, tenés que, bueno, me fui a la Antártida, ida y vuelta sin ningún problema. Por supuesto que hubo tormenta, se mueve como nada, como una hoja en el medio del mar, se rompe hielo, pero todo está dentro del plan de Dios o de lo que Dios permite, que no va a pasar porque te subiste al rompehielo, porque te vas al mar. Y si te hundís, te vas a hundir, porque por más que sepas nadar, se congela rápido. Así que, pero son cosas que nos pasa al ser humano, digamos, ¿no? Hay dos comentarios ahí, en realidad un comentario y una pregunta. Itatí que dice, a ver, creo que Itatí que dice, creo que todo esto que está pasando, creo que es la falta de fe. Y hablando de fe, Natalia dice, o te pregunta, después de toda esta pandemia, ¿la gente volvió a retomar la fe en Dios? Y yo creo que sí, digamos, ¿no? Eso ahora lo vamos a ver en la cancha después que no termine la pandemia, digamos, ¿no? Porque insisto, a veces cuando pasa la tormenta, uno como que, bueno, ya está, ya me mejoré, cuando uno se mejora, sale del hospital, ya está bien, ya te olvidas un poquito que saliste de una cirugía difícil. Yo me acuerdo, me operé la vesícula y que tuve casi pancreatitis, casi toco el timbre de San Pedro. Bueno, una vez que va mejorando, como te va olvidando, que pasaste por un momento, como dijo el médico, difícil, Horacio, muy difícil. Digo, ojalá que esto, después que pase, nuestra fe se afiance mucho más en la familia, que esto es lo que estamos haciendo ahora, dialogar con los hijos, con los amigos, entre nosotros y con mucha gente que nos está siguiendo, se fortifique más, digamos, ¿no? Que no estemos, no, hoy no tengo tiempo, estoy apurado, ese yo, y bueno, por eso también la droga en las familias, en los chicos, porque el padre y los padres no tienen tiempo, sin hablar de la realidad social, que también es otro tema, digamos, ¿no? Pero digo, ojalá esto sirva para esto y que vos lleve a tu hijo también, porque los chicos, si no hace el padre, no lo va a hacer, que le lleve a la iglesia, que recemos en la iglesia, que le diga, mirá, gracias al Señor que está en la cruz, o a la Virgen, salimos de esta situación. O sea,
Antes yo veía a mis padres cuando nos sentamos a comer, rezábamos. Te damos gracias, Señor, por este alimento que recibimos de tu mano. Y damos gracias, ¿no? Entonces digo, estas cosas se han perdido, ya hemos hablado mucho de estos temas en el canal, digamos, no sé, el saber dar gracias a Dios por el alimento que tenés en tu mesa. Antes era impensable decir, no me gusta esto, comé lo que tenés. Y hoy en día no me gusta esto, y la madre sale haciendo otra cosa para que el hijo pobrecito coma algo. Y es lo que tenés, hijo, y es lo que tenés que darle. Entonces, esto se va a ver, y insisto, ojalá que esto se vea en el campo de batalla que va a ser el mundo otra vez, ya, porque esto también, como dicen la gente que sabe, va a ser paulatinamente, digamos, no es que el 17, ahora después de Pascua, ya listo, no, esto va a tener un tiempo y como dicen los que saben, esto se vino para quedar, como el lavado de manos, la solidaridad mucho más fuerte, el distanciamiento social, muchas cosas que tenemos que retomar, ¿no? Ahora, yo pienso en la gente que realmente está en el creyente, por un lado, y en el practicante, pero también pienso en aquella persona que no necesariamente es creyente. Y digo, evidentemente a todos nos debería cambiar lo que vino ocurriendo, y a todos, además de dejarnos enseñanza, nos debería dejar prácticas, ¿no? O sea, una renovación verdadera a todos, Horacio. Porque si, volviendo al ejemplo de lo que hablabas hoy, ¿no? Si solamente nos vamos a acordar de Dios en el momento que las papas queman, como dijimos más temprano, y después termina esto y lejos de acercarse a Dios, te acercaste un poquito, fuiste a misa un poquito, 3, 4 veces, y después no fuiste más. Pero también le debe pasar lo mismo al que no es necesariamente creyente o practicante. Que dice, mira, esto me di cuenta que la vida no era ir a alta velocidad y olvidarme, no sé, de mi familia, de las cosas que son verdaderamente importantes. Pero si vos después, cuando llegaste a poner todo en práctica de nuevo, tu único objetivo es recuperar el tiempo perdido, porque ahora las cuentas no te cierran, y vamos a estar igual de jodidos, me parece, ¿no? Sí, por supuesto que esto no es solamente una situación de creencia, ¿no? De fe. Y como vos bien decías, bueno, aquellos, por ejemplo, que no tienen fe o no creen en la Iglesia Católica, no creen en los santos, bueno, pero también en algo deben de creer, en algo tenemos que creer, digamos, no sea lo que sea, digamos, la cinta roja, en poner tu pie izquierdo o derecho, el gatonero, todas estas pavadas que tenemos del ser humano, pasar por debajo de la escalera, que son supersticiones que a veces vos te quedas en eso y no crecemos, pero bueno, vayamos al hecho de que de esto hay y que la gente no cree. Digo, yo creo que esto nos tiene que llevar a enseñar a decir, bueno, cuando mis vacaciones comienzan cuando yo subo al auto, no cuando llego a destino. Respetar el tiempo del otro, a veces uno que viaja mucho te das cuenta que nos respetamos al otro, pasamos por cualquier lugar. Entonces, yo creo que todas estas cosas van más allá de la fe, digamos, ¿no? Y bueno, que lo que hemos vivido humanamente, por supuesto, la fe te hace ver de otra realidad. Acá estamos hablando de gente que no cree. Te tiene que la humanidad, digamos, hacer ver de otra forma también, digamos, ¿no? Porque si no, no tenemos que esperar catástrofe para afianzar en situaciones concretas de realidad espiritual o no espiritual. Por eso digo, yo creo que esto nos tiene que llevar a renovar muchas cosas de humanidad, de ser humano, porque a veces puede ser muy divino, pero humanamente son un desastre, ¿no? Horacio, ahí pregunta Natalia, ¿qué podemos hacer para renovar la fe? Y bueno, yo creo que una de las cosas que podemos hacer renovar la fe es esto, digamos, no volver de nuevo de la fe católica, volver a los sacramentos, no esperar que pase algo para confesarme, ir a misa el domingo, rezar el rosario en tu casa, hacer meditación, cosa que a veces los católicos nos cuesta meditar, digamos, ¿no? No tenés que ir al templo, digamos, ¿no? Bueno, si vas al templo, bueno, hay muchas capillas de oración perpetua al Santísimo, donde pasa todo el día abierta, bueno, puedes ir ahí, pero no hace falta tampoco, puedes en tu rincón, en tu casita,
como ahora por razones de salud lo hacemos, digamos. Entonces, eso tenemos que renovar la fe, digamos, ¿no? Por ejemplo, antes se creía mucho en el agua bautizada, digamos, ¿no? Que vos entrabas al templo, tenía al costado, tenía el lugar para que donde estaba el agua bendecía, el agua bendita, te persignaba con el agua bendita, digamos, ¿no? Bueno, eso tenemos que renovar siempre, digamos, ¿no? Eso te hace la fe también, pues un poco de agua bendita, que la gente, por ejemplo, no, vos vas a misa y tiran agua bendita, digo, ¿no? Ay, tíreme a mí también, Padre, tíreme a mí. Esas cosas renueva la fe, refresca la fe, y que también a veces los curas van perdiendo estas cositas que a la gente le gusta, digamos, ¿no? Ayer vos sabés que estaba hablando con un doctor, con un psiquiatra, psicólogo, y cuando conversábamos, él resaltaba un par de cosas, ¿no? Decía que uno de los temas tenía que ver con el tiempo, con el miedo, pero hablaba mucho de la esperanza. O sea, desde la psiquis, la esperanza es importante. ¿Qué peso tiene la esperanza en este tiempo? Y mucho. Fe, esperanza y caridad son tres virtudes importantes dentro de la Iglesia, ¿no? En esto, digamos, la esperanza, bueno, por supuesto siempre hablando de la fe católica, ¿no? La esperanza en que Dios permitió esto para afianzar nuestra fe mucho más en Él, digamos, ¿no? Justamente Pedro viene de piedra, digamos, ¿no? La fe es una piedra, es una roca, ¿no? Donde a pesar de las tormentas, no se va a destruir, digamos, ¿no? Entonces esta esperanza nos tiene que llevar a pensar que también nuestra vida es finita, digamos, ¿no? Que tiene un término, ¿no? Y que esa esperanza también se trasluce, ¿no? En la vida eterna, en la vida junto a Dios, en la vida junto a tus seres queridos, digamos. Entonces, digo, esa esperanza que lo vivimos y lo escuchamos en los homilías, lo escuchamos en la iglesia, bueno, estos momentos difíciles es cuando más uno tiene que afianzar y poner en práctica, digamos, ¿no? Que no todo se termina aquí, que esto se termina y que esta esperanza se traduce en una vida mejor, tal vez, en una humanidad más sanadora, no tan contaminante, ya que hablamos también hoy de la ecología, digamos, ¿no? Fíjense, y vos lo verás también en los medios, como hoy el medio ambiente, los ríos, los animales están como decimos, bueno, ahora como el animal mayor, el ser humano, que el mayor depredador está encerrado, bueno, nosotros tenemos libertad y nadie nos va a matar. Entonces, cuando conjuguemos esa situación, ¿no? Creación del hombre y la creación del ser, de la creación del animal, ahí yo creo que va a afianzar nuestra fe y volveremos de nuevo a encauzar lo que Dios soñó en la creación allá en Génesis, digamos, ¿no? Amigarnos un poquito, ¿no? Por supuesto, digamos, tener una convivencia. Yo viví en Paso a la Patria, como sabéis, saben mucho, y bueno, ese espero por pescar, que está bien, Dios puso la creación para que vivamos de la pesca, pero hoy en día fíjate vos que el otro día recibía fotos del Paso, como el Paraná volvió a brillar de nuevo con la cantidad de peces que hay. Claro, porque nos están depredando, si te están diciendo que no pesque porque son épocas de reproducción, igual pescamos. Te digo, esto es lo que nos cuesta al ser humano y un poco lo que estamos charlando. Ojalá esto sirva para decir, bueno, en la época de Veda, no pesque, te están diciendo que no pesque, pero nosotros somos rebeldes, hacemos lo que queremos. Te saludo a Cintia, que está ahí del otro lado. Uniendo toda la... Bueno, padre, ya casi las 12 de la noche, falta poquito. Te quiero pedir para el final dos cosas. Te hago una pregunta, que es la que generalmente le hago a todas las personas con las que conversamos en esta última hora de cada día, y después te pedirte un favor. La pregunta es, también para vos, cuando se abra la puerta, no de tu templo, de tu casa, ¿qué es lo primero que vas a hacer después de esta cuarentena que no es cuarentena? O sea, lo primero que pienso hacer, digamos, yo vivo en una casa, ir a la iglesia, digamos, ¿no? Y darle gracias a Dios. Y bien, todos tenemos un santuario, yo lo tengo, le prendo la vela todos los días. Pero ir a una iglesia, digamos, ir a una iglesia
confesarme con un sacerdote, digamos, ¿no? Volver a ir a comulgar de nuevo el domingo. O sea, eso es lo primero que haría, darle gracias a Dios por todo esto que vivimos, digamos, ¿no? De mi fe, digamos, de lo que soy. Eso es lo que haría, lo primero que haría es, y bueno, después lo que haría también es ir a mi pueblo a ver a mi hermana, a mi sobrina, ya mamá ya no está más físicamente. Entonces digo, esos seres que todavía los tengo, si bien yo siempre soy muy afectivo hacia ellos, pero afianzar mucho más todavía la parte, digamos, no tener vergüenza si yo soy afectivo hacia, en tu caso, tu esposa, tus hijos. Digo, Dios te da la posibilidad de nuevo, la posibilidad de abrazar, pero de otra forma, ¿entendés? Hemos pasado una tormenta muy dura, la estamos pasando. Digo, el abrazo hoy en día, el cariño, el beso hacia los seres queridos, tiene que tener otro sentido, Daniel, y a la audiencia. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo porque hoy no nos podemos besar, es el saludo con el codo, todo un rito, digamos, ¿no? Que hay que cumplirlo porque hace bien y eso va a continuar, el estornudo, la tos en medio del codo, digamos, ¿no? Eso no se va a ir nunca, porque eso tiene que quedar porque es parte también de la educación. Pero digo, la parte afectiva, valorizar mucho más, digo, el domingo es para la familia, para ir a misa, para quedarte en tu casa, así que yo creo que eso tiene que ser mucho más fuerte, más intensivo, digamos, no mezquinamente, digamos, ¿no? Dios nos dio otra posibilidad de vida, nos está dando otra posibilidad de vida, y bueno, saber aprovechar, Daniel, todas estas cosas, y bueno, en lo que te decía, digamos, ¿no? Fortificar la fe, la confianza en tus seres queridos, digamos, ¿no? Y lo último que ahí la otra persona Susi está diciendo, pero era lo que queríamos hacer también un poquito, que le dejes a todos los que están del otro lado y a los que después se prendan en este video y lo vean, una bendición que puede ser, ya que uno no puede estar en misa, no puede estar tan cerca, pero que esta virtualidad nos está dando esta magia que hoy nos da la tecnología, ese acercamiento que está dando, también se ve de lo espiritual, o sea que podés darle darnos una bendición a todos, Horacio, infinitamente agradecido. Con mucho gusto, y primero agradecerte a vos siempre estos diálogos que tenemos, ya sea ahora por medio de Instagram, pues en tu programa en la televisión o en la radio, digamos, ¿no? Esto hace también una comunicación más directa, ya que estamos en un tiempo difícil, pero no imposible, para que a Dios nada es imposible, Él todo lo puede en la medida que nosotros seamos obedientes. Y con mucho gusto le doy la bendición, y bueno, especialmente para aquella gente que está depresiva, que está sola, hay mucha soledad en el mundo, mucha soledad, aquellos que tienen miedo, digamos, ¿no? Aquellos que están pasando y que tienen este COVID, a mí me gusta decir mal el nombre científico, no decir coronavirus, porque corona es solamente para nuestro Jesucristo, para el Rey, ¿no? Bueno, le dicen corona porque tiene un formato de corona, pero bueno, eso no viene al hecho, el COVID, para aquellos que ya están infectados o aquellos que están aislados por este tema, que algunos están en terapia, digamos, pensar esta realidad que hoy nosotros, gracias a Dios, estamos dialogando, mucha gente nos está mirando y estamos en nuestras casas, pero hay mucha gente que se despidieron justamente por un celular, por un mensaje, dice, bueno, me voy a terapia, no te voy a ver, algunos no lo vieron nunca más, porque tampoco hay un velorio, un entierro como corresponde, por todo lo que es el virus. Por eso me gusta que los grandes, poderosos del mundo se están dando cuenta que esto no es joda y que no, hay que cuidar. Por eso digo, esta bendición va para toda esta gente y que nosotros, aquello que supuestamente estamos todavía pudiendo hablar y tener la libertad de hacerlo, que nos sigamos cuidando también, que esto no es a partir de Pascua ya todo de la viva la pepa, porque también somos así.